Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vamos a estar viendo, hermanos, desde el versículo 1. Vamos a dar lectura hasta el versículo 16. 1 al 16, alternadamente. Ayúdenme, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a leer alternadamente del 1 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, vamos a hablar, hermanos, acerca de los frutos del cristiano, ¿verdad? Los frutos del cristiano. Como nosotros, como cristianos, ¿verdad? Podemos tener frutos. ¿Cómo podemos dar fruto? Porque realmente, hermanos, el propósito de Dios, como la Biblia nos dice, el propósito de Dios es que demos frutos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor. Dios, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque cada día podemos, Dios, sentir tu presencia en nuestras vidas, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, Dios, estás con nosotros día a día, Señor. Y te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseñas, Dios, tu verdad. A través de ella nos enseñas, Dios, tu voluntad. Padre, ayúdanos, por favor, a seguir creciendo más, a tomar las decisiones sabias que tú quieres que tomemos cada día. Padre, ayúdanos, por favor, a que podamos, Señor, glorificarte como Dios tú lo deseas. Señor, por favor, obra en tu iglesia, ayuda a tu iglesia a seguir dando un paso hacia adelante. Por favor, Dios, ponemos en tus manos, Dios, la clase de hoy, con los niños, con los hermanos que también están, usa nuestros hermanos que están adelante dando la clase. Dios, yo me pongo en tus manos, Dios, solo ruego la dirección de tu Santo Espíritu, guíame, ayúdame a hablarlo, solo lo que tú quieres. Favor, Dios, obra y dejamos todo, Dios, en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, entonces. Voy a pedir a los jóvenes que no estén saliendo durante la enseñanza, por favor, se queden en sus lugares y vamos a poner atención. No vamos a tardar, ¿ok? Vamos a tratar de ser breves y vamos a ver, hermanos, este mensaje. Gracias a Dios, los chicos ayer estuvieron un lindo grupo, ¿verdad? En la reunión de jóvenes. Estuvimos saliendo, ¿verdad? Aquí al trenecito y ahí estuvimos teniendo una actividad con ellos. Precioso grupo y, bueno, algunos se nos durmieron, pero algunos están acá, ¿ok? Los valientes, ¿verdad? Que vencieron están acá. Ok, ahí está muy bien. Así que bueno, vamos hermanos, vamos a continuar. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, ¿verdad, hermanos? Es muy interesante porque yo he leído una y otra vez estos pasajes, hermanos, y uno puede sacar, ¿verdad, hermanos?
esa verdad que Dios quiere enseñarnos cada día a través de su palabra, aunque ya lo hemos leído, a veces Dios te muestra cosas, ¿verdad? En su palabra para que nosotros podamos, hermanos, ser edificados, ¿verdad? Porque la palabra es la comida, el alimento del alma, y cada uno que desea, ¿verdad? Puede tomar de ello. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, vemos aquí, hermanos, estos ejemplos que el Señor le puso, hermanos, este ejemplo que le puso acerca de la vid, ¿verdad? Allá en Israel es muy común ver las vid, ¿verdad? O sea, los viñedos ahí, en esos lugares. Entonces, siempre Israel, ¿verdad? Siempre se caracterizó por ser un pueblo, ¿verdad? Que plantaba todo esto que era la vid, los viñedos y todo eso desde el tiempo de Salomón, de los tiempos, ¿verdad? Los reyes, siempre se habla de todo esto. Y el Señor Jesucristo, hermanos, toma esto como un ejemplo, ¿verdad? Para enseñar, ¿verdad? A los discípulos lo que Él quiere realmente de cada creyente, lo que Él quiere de cada cristiano. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, Él está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él pone como ejemplo la vid, ¿verdad? Lo que viene siendo el tronco. ¿Sabes tú que cuando, bueno, mayormente, ¿verdad? No sé exactamente si es cada año, que se poda, ¿verdad? Se poda los viñedos. Entonces, acá pasamos aquí en la ruta, vemos ahí estos viñedos que hay donde, ahí por ¿cómo se llama este club? Peñarol, ahí a un lado, ¿verdad? Hay un viñedo ahí grande. ¿Cómo? Uruguayo, Peñarol, uruguayo. Se puso contento que él viene a Francisco. Bueno, entonces podemos ver ahí están los viñedos. Entonces vemos que le recortan las ramitas, ¿verdad? A los viñedos, y al año que viene ya brotan de vuelta, entonces ya dan uva. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, cuando dice la vid, él está hablando, el Señor está hablando del tronco, ¿verdad? Del tronco, de todo lo que es esta parte de la vid, ¿verdad? Y entonces cuando él dice los pámpanos, son las ramitas que brotan después, ¿verdad? Que van brotando en la vid. Entonces, cada año, ¿verdad? Que le recortan ahí, ya después ya crecen, estas ramitas se van creciendo y estas son las que van y llevan flor y dan los frutos, ¿verdad? Entonces es cuando, bueno, tomamos el jugo, ¿verdad? El rico jugo de uva también, envuelto. Pero vemos ahí, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo pone como ejemplo esta planta. Dice, yo soy la vid, dice, yo soy la vid verdadera. Dice, mi Padre, dice, es el labrador. Entonces, vemos que ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él se pone como ejemplo como la vid. Y luego dice ahí, todo pámpano, dice, toda rama, dice que el mí no lleva fruto, dice, la quitará, dice, y todo aquel, dice, que lleva fruto, la limpiará, dice, para que lleve más fruto. Y luego dice ahí, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Entonces, hermanos, y luego sigue hablando, ahí dice, permaneced en mí, dice, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, dice, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Una rama que es desgajada de la vid, una rama que es desgajada del tronco, ¿verdad? No puede llevar fruto porque se seca. Pero ahora, déjame decir que aún hay ramas, ¿verdad? A veces en la misma vid que no llevan fruto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estas ramas que no llevan frutos? Después las cortan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez estorban a las que están llevando frutos. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, cuando vemos lo que la palabra de Dios nos menciona aquí, y estas ramas, ¿verdad? Vamos a ir viendo paso a paso. Pero lo que dice aquí, hermanos, una de las cosas, cuando vemos acá, lo que pasa, dice la palabra de Dios, que el Señor nos dice, le dice a los discípulos, permaneced, dice, en mí. Dice, permaneced en mí. Ahora, yo quiero que entendamos, hermanos, que, bueno, las ramas están agarradas del tronco, y permanecen, pero por lo tanto estas ramas están recibiendo, ¿verdad? Lo que viene siendo la savia de este tronco, ¿ok? La savia les da vida a estas ramas, ¿ok? Entonces, vemos ahí, hermanos, que las ramas están obteniendo la savia de lo que es la vid, de lo que es el tronco. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, dice la palabra de Dios que dice permanecer en mí. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
Él nos pone un ejemplo como estas ramas, que nosotros estamos, hermanos, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nosotros fuimos, ¿verdad? Fuimos salvos, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos, ¿verdad? Como injertados en ese vid, en ese tronco, para estar recibiendo de Él la savia, para estar recibiendo de Él, hermanos, ese favor, ¿verdad? Esa gracia, ese poder que solamente viene del Señor y que fluye a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, y aquí, hermanos, como vemos, ¿verdad? Aquí hay cosas, hermanos, que nos dice aquí, que para que pueda llevar fruto, porque como te digo, puede estar la rama verde, pero sin fruto, pero puede estar la rama verde y teniendo fruto. Entonces aquí va. ¿Cuál es el punto acá que nos quiere dar a entender nuestro Señor Jesucristo? Mira, ahí dice la palabra de Dios en este versículo 4, si podemos ver ahí, dice este versículo 4, dice ahí, dice, permaneced, dice, en mí, y luego dice ahí, pero nota la otra cosa, dice, y yo en vosotros. O sea, que hermanos, la cosa no es solamente recibir del Señor, sino que, mira, hermanos, por ejemplo, vemos que los viñedos, ¿verdad? La vid toma, es de una cierta forma, ¿verdad? Lo que viene siendo el tronco, un color, tiene el tronco, es un poco áspero por las cáscaras y todo que tiene, pero ahora, déjame decir que las ramas también se tornan de esa misma forma, como el tronco, porque están agarrados de la vid, pero las ramas son iguales, ¿verdad? Si nosotros vemos, hermanos, que, ¿verdad? Que las ramas de esta vid no son diferentes al tronco, son iguales. Entonces, al momento de recibir la savia, ¿verdad? Estas ramas también toman la forma de lo que es el tronco. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice aquí, dice, permaneced de mí, dice, yo en vosotros. O sea, quiere decir, hermanos, que no solamente nosotros recibir, ¿verdad? Del Señor la rica savia o las ricas bendiciones que Él tiene para nosotros, sino estar dispuestos, ¿verdad, hermanos? A someternos, ¿verdad? A ser cambiado a la imagen del tronco. ¿Me entiende? Porque, mira, hermanos, el problema es, ¿verdad? Que a veces las personas quieren las ricas bendiciones de Dios, quieren la rica savia que viene, ¿verdad? El poder y la gracia y el favor del Señor, pero cuando se les dice que tienen que tornarse, que tienen que ser como el tronco, ahí es cuando se separan. O hermanos, porque no puede estar unida al tronco si no son iguales. ¿Me entienden? Hay algo, hermano, y yo me estaba poniendo a pensar en esto, porque realmente, hermanos, el cristiano que está tomando, verdaderamente está tomando de esta rica savia y se está alimentando de esta savia, el Señor, ¿verdad? Espera que también se torne de esa forma y que sea igual a Él y que busque, hermanos, el agradar a Él, y el Espíritu Santo que le está dando, ¿verdad? Que está fluyendo, Él nos habla, Él nos redarguye, Él, hermano, nos exhorta, hermanos, para que nosotros, hermanos, busquemos cada día ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Cada día poder ser igual, que tomar esa textura del tronco, que tomar ese color del tronco, y cuando puedan ver, no se confundan y digan, pero esta rama es de este árbol o no es de este árbol, ¿verdad? Ahora, déjame decirle, yo les voy a tal vez, no sé si tú has visto alguna vez acá, tal vez no, yo no he visto acá, pero en México normalmente hay unas plantas que cuando dan su flor, las semillas vuelan y son como pegajosas y se pegan a los árboles, a los árboles grandes. Entonces, de estos árboles de ahí nace esta, podríamos decir, ¿verdad? Esta hierba nace ahí en ese árbol y comienza a penetrar en el árbol.
Entonces, esta misma planta comienza a crecer en los árboles mismos y comienza a tomar de la savia de esos mismos árboles y crecen ahí. Y cuando tú vas y ves, te das cuenta que esas ramas no son iguales. Qué interesante, impresionante. Te das cuenta y pones a ver ahí, pero no es igual. Entonces, ¿qué pasa con estas ramas que no están dando los frutos que de este árbol, por ejemplo, un árbol de naranjo, allá en México, por ejemplo, en el campo, ¿verdad, hermanos? Allá, cuando uno va y cuando estas ramas, hermanos, estas ramas se pegan a los árboles y comienzan, hermanos, a crecer y a reverdecer. Estas no se agarran de la tierra. Es muy curioso cómo son estas plantas. Y comienzan a tomar en la punta de los árboles, ¿verdad, hermano? Y comienzan a crecer ahí. Y uno cuando va y uno ve y uno dice, pero no es naranjo esto, hay que quitarlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estas ramas no dan el fruto y no sirven. Todo lo contrario, ¿verdad? Estorban, ¿verdad? Al mismo árbol para que dé frutos. Entonces, vamos y las cortamos, las arrancamos, ¿verdad? De los mismos árboles, las desgajamos, porque incluso, ¿verdad? Hasta se agarran de adentro. Entonces, se desgajan y entonces para que se sequen. Y así, nuevamente, ¿verdad? El árbol vuelve nuevamente a dar las ramas que deben de dar fruto y los naranjos que queremos, ¿verdad? Entonces, pero es muy interesante, hermanos, esta planta, ¿verdad? Después lo pueden buscar, ¿verdad? Pero es interesante, hermano. Entonces, cuando vemos aquí lo que la palabra de Dios nos menciona, la Biblia nos dice, hermanos, que debe ser a la vez, ¿verdad? Tú dice lo que dice, permanecen en mí, dice, y yo en vosotros. Mira lo que dice este versículo 4, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, hermanos, dice, yo en vosotros, hermanos, el Señor quiere no solamente ser, ¿verdad, hermanos? El que te va a salvar de la condenación. Él no quiere que lo tomes como el que te va a salvar de la condenación, como el que, ¿verdad? Hermanos, y por eso, hermanos, hay mucho engaño, a veces mucha falsa doctrina, porque realmente, hermanos, lo que es el evangelio de la prosperidad, cuando se da ese evangelio de la prosperidad, a la gente se le dice, si tú vienes al Señor, tu vida va a ser maravillosa. Si tú vienes al Señor, tú vas a ser rico. Si tú vienes al Señor, las ventanas de los cielos se te van a abrir y tú vas a tener autos y vas a tener, ¿verdad?, terrenos y vas a tener riquezas. Entonces, ese es un falso evangelio, porque ciertamente el Señor es dueño de todo y Él puede proveer nuestras necesidades y Él puede dar más allá de lo que uno necesita. Pero realmente esa persona va a venir por esas cosas. Y no se le habló nunca del arrepentimiento de su corazón, porque todo tiene que comenzar desde adentro. Un arrepentimiento, no se le habló de que es pecador y que por causa de su pecado, que es pecador y por causa de su pecado va a ser condenado el día en que muera y que necesita arrepentirse, venir a Jesús para poder recibirlo como Salvador. Entonces, hermanos, hay muchas personas que buscan al Señor por las bendiciones, por lo que, ¿qué, Señor? ¿Qué voy a obtener, Señor, de ti, Señor? Yo quiero que me bendigas, yo quiero que me proveas, yo quiero que me hagas, yo quiero, ¿verdad? Pero nunca están dispuestos a oír la voz del Espíritu Santo, que les dice, tú tienes que cambiar en esta área de tu vida. Tú tienes que arrepentirte y convertirte al Señor y buscar al Señor y agarrarte de Él para que así sea recíproca, no sea solamente que yo quiera recibir, pero que también yo esté dispuesto a ceder a los cambios que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Porque el Espíritu Santo, hermano, redarguye. Y la palabra de Dios es, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es tan como una espada de dos filos que penetra. Entonces, pero si yo no estoy dispuesto a cambiar, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Yo no estoy recibiendo, ¿verdad?, esa verdadera savia. Él dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, hermanos, solo a través de Jesús yo puedo obtener savia para que yo pueda dar fruto. Él quiere que yo dé fruto. Él quiere que yo dé fruto y esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros llevemos fruto y dice, seamos así sus discípulos. Hemos hablado un poquito en otras ocasiones acerca de los frutos que da el Espíritu, ¿verdad? Que son gozo, que son paz,
que son benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todas estas cosas son frutos que da el Espíritu en nosotros. Eso se refleja por fuera. Se da por dentro, pero sale por fuera. ¿Ok? Así que inmediatamente, por eso que Jesús dijo, por los frutos los vas a conocer. Cuando uno va, ¿me entiendes? Si tú ves estas plantas, ¿verdad? Que están ahí pegadas, que no son del árbol, que están ahí, ¿verdad? Pegadas, pero entonces tú te das cuenta luego que no son de ese árbol. Entonces, hermanos, vemos ahí, hermanos, que hay que arrancarlas de ese árbol para que el árbol, ¿verdad? Tenga y dé los frutos y las ramas sean las ramas, ¿verdad? Del árbol. Entonces, la vida cristiana es así, hermanos. La vida cristiana, Dios quiere que llevemos frutos y que cada cristiano, realmente cada cristiano, cristiano quiere decir Cristo, un Cristo pequeño, ¿ok? Que cada cristiano, cada rama, cada pámpano, como dice la palabra de Dios, se parezca al tronco. Que cada hijo de Dios, cada día, hermanos, busque, desee de todo su corazón, no solamente, hermanos, estar, ¿verdad?, deseando las bendiciones de Dios, pero estar dispuestos a ser cambiado, a ser transformado por la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, hermanos, que nos habla y nosotros estemos dispuestos a ceder, hermanos, a la voz del Espíritu Santo y podamos, hermanos, así Dios me dice que cambie en esta área, yo voy a estar dispuesto a pedir al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, mi corazón está pronto, está dispuesto, Señor, dame de tu gracia, yo quiero cambiar porque soy así, yo hago esto y hago esto otro, hermanos. Entonces, ese es el corazón que Dios busca, que Dios desea de nosotros. Amén. La palabra de Dios, hermano, menciona, ¿verdad? Dice ahí, no debe ser diferente, debe tomar la textura del tronco. El Hijo de Dios debe tomar la forma de nuestro Señor. Si es cristiano, necesita, ¿verdad? Cada día buscar ser como Cristo. Entonces vemos, hermanos, que ahí yo quiero que veamos rápidamente versículo 10. Mira lo que dice ahí, hermanos. Las palabras, dice ahí en el versículo 7, primero vamos a ver, versículo 7, dice, versículo 7, dice ahí en el capítulo 15, dice, si permanecéis, dice, en mí. Mira, y ahí donde dice, hermanos, ahí donde habla de la vid, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, pero luego dice ahí, dice, 7, si permanecéis, dice, en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, será hecho. Si tú permaneces en mí, permanecer es quedarse. Permanecer es, ¿verdad, hermanos? No fluctuar, no cambiar. Permanecer, hermano, dice, mis palabras permanecen, dice, en vosotros. Que la palabra que tú escuchas del Señor, que tú la atesores en tu corazón y que tú la medites, no simplemente, ¿verdad, hermanos, que la escuchemos por acá y salgan por acá y a los ratos no nos acordamos ni lo que escuchamos ni lo que nos dijeron. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, atesoremos esa palabra para meditarla y para saber cómo llevarla a cabo, cómo obedecerla, cómo estar dispuesto a obedecerla. Si el Señor me dice, hermanos, que yo cambie, yo estoy dispuesto a hacerlo y voy a permanecer en él. No, eso me va a llevar para que yo me aleje de él, ¿verdad? El cristiano cada vez, hermanos, que es, a veces somos hermanos, nos exhorta el Señor con su palabra, ¿verdad? Nos habla el Señor fuerte a través de su palabra, hermanos, nos reprende a veces el Señor con su palabra, pero el cristiano en lugar de correr, en lugar de ir, hermanos, de huir o de desgajarse o querer desgajarse de lo que es ese árbol, hermanos, donde está la vida, donde está el poder, donde está la gracia, ¿verdad? Es agarrarse más fuerte para poder llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Separado de él, nada podemos hacer. La palabra de Dios nos menciona. A veces, hermanos, cuando la persona quiere seguir a Jesús, y se le dice lo que tiene que hacer, a veces eso lo lleva a alejarse en lugar de aferrarse más a él. Y no debe suceder así, debe agarrarse más del Señor para que pueda llevar a cabo lo que Dios le está diciendo que haga.
Porque dice la palabra de Dios ahí, hermanos, que es el Señor el que hace los cambios, es el Señor el que da los frutos. Si nosotros estamos agarrados del Señor, hermanos, ¿verdad? También debemos estar dispuestos, hermanos, a recibir lo que el Señor nos está dando, ¿verdad? A cambiar y a escuchar la voz del Señor y a llevar a cabo lo que Dios nos dice. Entonces, yo quiero que veamos, hermanos, versículo 10 dice ahí, dice, si guardareis, dice, mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, hermanos, aquí el Señor Jesucristo, mira qué lindo lo que nos está diciendo, qué interesante también es lo que nos dice, porque Él dice, hermanos, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en el amor, porque realmente lo que mostró Jesús, lo que muestra Jesús para cada persona simplemente es amor. ¿Por qué? Porque todo su amor, ¿verdad? Se mostró, hermanos, el amor de Dios se mostró en la cruz y lo que Él hizo por nosotros. Chicos, pongan atención acá. Lo que Cristo hizo por nosotros fue todo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras está la gracia de Dios, está el gran amor de Dios. Y ese amor de Dios que llama a la persona para que venga, porque hermanos, el amor es el que salva de la condenación, de la tristeza, del dolor. Hermanos, cuando las ramas se desgajan, hermanos, se secan, ¿verdad? Cuando las ramas, hay dos cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que si la rama no está recibiendo bien esa savia, puede ser que haya algo que le está obstruyendo para que no reciba bien. Si no da los frutos, es porque tal vez hay algo, alguna plaga o algo que lo está, hermano, ¿verdad? No permitiéndole que dé los frutos, ¿verdad? Está obstruyendo que dé los frutos. Entonces hay que verse y curar, ¿verdad? Esas ramas, ese árbol. Entonces, pero, ¿verdad, hermanos? Tenemos que saber nosotros que si realmente no estamos todavía encajados en ese árbol verdadero, ¿verdad? Porque nosotros normalmente por naturaleza, ¿verdad? Somos pecadores y somos humanos y somos árboles malos, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces, pero nosotros cuando recibimos a Cristo somos injertados en ese buen árbol, ¿ok? Que es Jesús. Amén. Somos injertados y por medio de Él ahora nosotros comenzamos a recibir esa rica savia que antes no teníamos, que es la savia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora somos injertados, ahora estamos ahí, hermanos. Ahora Dios quiere que estas ramas estén sanas, que estas ramas estén recibiendo bien la savia. Si hay algo que lo está obstruyendo, que se pueda limpiar, ¿verdad? Para que pueda dar los frutos. Y eso lo hace el Señor, y eso lo hace a través de su palabra, pero eso lo hace, hermano, a través de su palabra con el Espíritu Santo. Pero Él quiere que nosotros reaccionemos, que nosotros escuchemos, que nosotros, hermanos, actuemos. Amén. Porque el Señor va a hablar. Amén. Siempre va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que esa rama no simplemente tome de la savia, sino que también lleve fruto. Lleve frutos. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que el cristiano, la voluntad del Señor es que lleve frutos. Y como dice la palabra de Dios, dice nosotros, ¿verdad, hermanos? Llevando frutos, quiere decir que nosotros vamos hermanos, a obedecer al Señor, a obedecer su palabra. Y como yo menciono, hermanos, la vida cristiana no se rige por obligación, ¿verdad? Porque tú tienes que hacerlo, debe ser siempre porque tú amas al Señor y porque tú estás agradecido. Y por eso todo esto se debe, en la vida cristiana, hermano, todo debe ser por amor al Señor. Amén. Dice ahí, por eso dice, guardaréis mis mandamientos, permaneceréis, dice en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice, en su amor. Dice, yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor. Y luego nos dice, yo los tengo como amigos, dice, porque yo les he dado a conocer todo lo que mi Padre me enseñó a mí. Y hermano, a través de la palabra de Dios tenemos todo el consejo
que viene del Padre, ¿verdad? Que el Señor nos dio a través de él, que viene directamente, ¿verdad? Del Padre, y el Espíritu Santo nos da a entender, ¿verdad? Su consejo. Entonces, pero aquí dice la palabra de Dios en este versículo, ¿verdad? El versículo 14, vosotros sois mis amigos. Dice, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuánto Dios, hermanos, Dios desea? El Señor, hermanos, a la voluntad de Él. Y ahora cuando nosotros somos obedientes por amor al Señor, como gratitud, obedecemos al Señor. Dice la palabra de Dios, dice que vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. Él es glorificado cuando nosotros somos obedientes a su palabra, cuando nosotros creemos, cuando nosotros obedecemos. Él se glorifica, Él necesita, hermanos, Él debe ser glorificado porque Él es el único digno. Entonces, ¿cómo yo puedo glorificar al Señor? Obedeciéndole, ¿verdad? Siendo fiel a Él, siendo fiel a su palabra. Hermanos, entonces, hermanos, teniendo un corazón, hermanos, sensible a su palabra, tener un oídos abiertos a su palabra y no dejar que las cosas, hermanos, que hay a mi alrededor me estorben para yo poder hacer su voluntad, para yo poder hacer lo que Él me manda. Y dice ahí en el versículo 16, dice, no me elegisteis, dice, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿verdad? Le dice a los discípulos acá en este punto. Dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice ahí, hermanos, dice la Biblia, nos dice el Señor, dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No solamente que lleves fruto, sino que ese fruto permanezca. Cuando vemos un árbol, lo que puedo citar aquí, pues lo que tenemos, ¿verdad? El árbol de naranjo, ¿verdad? Que tenemos acá. Este árbol, para que pueda seguir permaneciendo ese naranjo, ¿verdad? Ese naranjo, después de que dé los frutos, ese fruto, ¿verdad? Se le saca las semillas, esa semilla se planta y sigue dando otros árboles, y esos árboles siguen dando frutos. Entonces, el deseo de cada labrador es que esos árboles den fruto, ¿no? Tú tienes un árbol en casa, y plantas un árbol frutal, ¿verdad? Y si tú, hermanos, plantaste un naranjo, tú quieres comer naranja, quieres saber cómo sabes naranja, quieres una naranja dulce, ¿verdad? Y que ese naranjo dé los frutos. Ese es el deseo de un labrador cuando va, ¿verdad? Planta uvas, viñedos, ¿verdad? Él quiere que estos den los frutos. Y se cuida, ¿verdad? Se cuida de las plagas, se limpia, ¿verdad? Se le alrededor y todo eso para que dé más fruto, para que lleve fruto. Y esa también es la voluntad del Padre. Esa también es la voluntad de Dios. Él dice ahí, dice, hermanos, dice ahí, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo le dije a vosotros, dice, y os he puesto para que vayáis, dice, llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que, hermanos, cuando nosotros estamos, hermanos, ¿verdad? Dando esos frutos que Dios quiere que demos frutos, Dios espera los frutos de nosotros, Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que seamos transformados, porque es una evidencia de que realmente estamos recibiendo la savia que nosotros necesitamos para darlo. ¿Ok? Si no, tenemos que examinarnos si no estamos dando frutos. Si no hemos, no estamos dando los frutos que deberíamos de dar. No estoy cambiando como debo de cambiar. Sigo siendo la misma persona de siempre, la maldiciente, la persona que, ¿verdad? Que odia, que tiene, que siempre piensa en venganza, que piensa, ¿verdad? En hacer lo malo, en el pecado, y se deleita en el pecado, y hace, ¿verdad, hermanos? Todo lo que hace el mundo. ¿Ok? Entonces yo tengo que examinarme y pensar, decir, bueno, tal vez yo todavía no estoy injertado en esa verdadera vid, para que yo pueda dar los frutos de esa vid,
¿verdad? Yo todavía no he recibido a Jesús como mi Salvador. Tal vez Jesús, el Espíritu Santo todavía no está en mí. Yo necesito arrepentirme, yo necesito creer en el Señor para que ahora sí pueda estar injertado en la verdadera vid. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces yo necesito examinar mi corazón. Si yo no estoy dando los frutos, y yo sé que un día Cristo me salvó, yo lo recibí como Salvador, y como que Dios no está obrando en mi vida, o Dios ha dejado hablar a mi corazón, Dios ha dejado hablar en mi vida, y yo ya me he vuelto un poco indiferente a la palabra de Dios, a la oración, a las cosas del Señor. Yo tengo que examinarme porque eso me está obstruyendo para dar fruto. Recuerda que cada árbol a veces les llegan plagas, y esas plagas obstruyen para que dé fruto. ¿Y qué tiene que ser, hermanos, el labrador? El labrador va a limpiar. El labrador es el Señor, y el Señor te va a hablar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y estoy 100% seguro que el Señor habla cada vez que nosotros estemos siendo obstruidos, hermano, porque el Señor espera que demos fruto, pero si damos fruto, Él nos limpiará más para que demos más fruto. O sea, que Dios no se limita. Amén. ¿Quién se limita? Nosotros nos limitamos. O nosotros limitamos para... Mira, hermanos, Dios dio un potencial a cada uno por su gracia, porque, hermanos, lo que nosotros hacemos para el Señor no viene de nosotros, viene del Señor. Y lo que tú puedes hacer por el Señor no está en tu capacidad, sino en la capacidad de Dios. Pero hay muchas cosas que a veces estorban en nuestra vida. Hay muchas cosas que están ahí, como esas plagas, como esos bichos que caen a los árboles y que están ahí, hermanos, ¿verdad? Obstruyendo para que ese árbol dé los frutos, esas ramas den los frutos que debe de dar. El labrador va, hermanos, y limpia ese árbol. Pero Él quiere limpiarnos. Él quiere que nosotros, nuestra fe crezca, que nos fortalezcamos, que nuestro corazón esté firme en fe con el Señor, que nuestro corazón esté firme y siendo obediente cada día, y que le sirvamos por amor, no por fuerza, no por obligación, no porque debemos hacerlo, no porque tenemos que hacerlo, sino que realmente sea algo dispuesto, que también las ramas reciban esa savia y también, ¿verdad, hermanos? Lleven los frutos que se requiere de ello. Que nosotros también podamos estar dispuestos, hermanos, cuando Dios nos habla, a dejar aquello que nos está estorbando en nuestras vidas. Y no podemos, si no nos agarramos fuerte del Señor, si no permanecemos en Él como Él dice, si no permanecemos en Él, ¿verdad? Recibiendo esa gracia, ese favor, ese poder, ir, ¿verdad, hermanos? Nosotros como creyentes en oración y buscar al Señor, es imposible que tú seas una rama que va a dar mucho fruto. Mucho fruto. ¿Qué pasa con una rama que no recibe bien los frutos? Muchas veces la plaga misma hace que esa rama deje de recibir la savia. Y sabes que hay ramas en los árboles que se secan. Sabes que hay ramas en los árboles que se secan. Y muchas veces son las plagas las que secan estas ramas, porque no se limpió el árbol. Qué interesante, yo me pongo a pensar en todo esto, digo, muchas veces, hermano, es lo que pasa, vamos, hermano, y esta rama, ¿por qué está seca? Bueno, vemos a veces, ¿verdad?, que la savia no circuló por ahí, y de a poquito se fue secando y se secó. Y la vida de cristianos es así, hermanos, la vida de cristianos es así, estamos conectados, hermanos, gracias al Señor, fuimos injertados a la vid verdadera, pero Dios quiere, hermanos, que no dejemos, hermanos, que las plagas, ¿verdad?, las cosas de este mundo, las cosas que cada día, hermanos, enfrentamos, nos sequen, ¿verdad? Que nos hagan, hermanos, que entristezcamos al Espíritu Santo y que nos hagan, hermanos, que apaguemos por completo el Espíritu Santo y el cristiano se seque y no lleve a cabo el propósito que el labrador quiere, que es nuestro Padre. Dios, hermanos, Dios desea de nosotros que seamos esas ramas que demos frutos y que escuchemos la voz del Espíritu Santo, escuchemos la voz del Señor y, hermanos, y hagamos caso a la voz del Espíritu Santo para estar dispuesto a ir al Señor. Mira, hermanos, yo quiero decir,
como dije hace rato, hermanos, no eres tú quien hace los cambios, no eres tú, es Dios a través de su Santo Espíritu. Pero tú tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar su voz y a decir, Señor, si es verdad, esto está mal en mí, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a vencer esta área de mi vida. Señor, ayúdame a dejar esto que me está, Señor, obstruyendo para que yo no dé más fruto, hermanos. Y déjame decirte, como yo te menciono, hermanos, Dios quiere seguirnos limpiando para que demos mucho más fruto. Hay árboles, hermanos, hay ramas, ¿verdad? Hay árboles, ¿verdad?, que van a dar fruto al 100%. Hay algunos que van a dar al 60%. Hay algunos que van a dar al 40%. Dios quiere que demos y demos fruto, hermanos, que nuestro, ¿verdad? Nuestro caminar con Dios y el hecho, hermanos, de seguir cambiando día a día, hermanos, sea, ¿verdad, hermanos? Perseverante, sea constante, no olvidar, hermanos, no dejar, hermanos, que los bichos, las plagas nos apaguen. Hermanos, en esta mañana tú puedes pensar en tu corazón, ¿qué es lo que te está obstruyendo a ti para no dar los frutos? Si tú estás dando frutos, amén, Dios quiere seguirte limpiando. Dios te quiere seguir limpiando para que sigas dando más frutos, que tú puedas ser un árbol fructífero. Dice la palabra que José, cuando se le da profecía a José, ¿verdad? Ahí lo puedes ver después vos allá en Génesis, dice que a José cuando comenzó Jacob a bendecir a sus hijos, dice, habló de José como un árbol fructífero, que sus ramas no solamente llegaron, dice, sino que dieron más allá, sus ramas fueron más allá. Porque como podemos ver, la vida de José fue una vida fructífera, porque no solamente fue bendición a su pueblo, sino también a los mismos egipcios, ¿verdad? Donde él estaba. Ahora déjame decirle, querido hermano, ¿qué cosas, qué plagas, qué bichos hay que te están obstruyendo para que no des los frutos que el Padre quiere que des? Tal vez todavía no sos injertado en la verdadera vid y sigues en la vid silvestre, en la vid que no te va a llevar a dar los buenos frutos que Dios quiere. Necesitas recibir a Cristo, tal vez no te has entregado todo corazón, no estás injertado en esa verdadera vid que es Jesús. Tienes que hacerlo, necesitas hacerlo para dar esos frutos, si no es imposible. Pero si tú estás secándote ya, el Señor, ¿verdad, hermanos? Quiere revivir, Él nos revive con su palabra, amén, la que nos da vida a través del Espíritu Santo. En esta mañana Dios quiere que tú tomes decisiones, que estés dispuesto en tu corazón a decir, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando conmigo. Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. Señor, ¿por qué yo me estoy secando? ¿Por qué, Señor, me estoy desanimando? ¿Por qué estoy más indiferente? ¿Por qué ya no hay esas ganas en mí de hacer tu voluntad? Señor, muéstrame. Y claramente que el Señor te lo va a mostrar. Pero ahora está en ti, que tú estés dispuesto a decir, Señor, por favor, Señor, cámbiame. Señor, mi corazón está dispuesto. Yo quiero ser diferente. Quiero ser diferente. Y en esta mañana yo quiero poner todo esto en tus manos. Esta área de mi vida en tus manos. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me transformes. Señor, yo quiero seguir dando frutos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo no quiero ser ese cristiano que se va secando día a día. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, yo estaré dispuesto de todo mi corazón a cambiar esas áreas de mi vida que yo no puedo, pero tú sí me puedes ayudar a cambiarlas. Señor, tú eres el único que tiene el poder, que tiene la sabiduría, que tiene la gracia, que tiene el favor. Ayúdame en esta mañana. Tal vez estamos dudando tanto de las promesas de nuestro Dios. Tal vez a esa plaga de la duda ha llegado a nuestras mentes, a nuestros corazones, y esa plaga nos tiene tan confusos. Nos tiene tan, pero tan, alejándonos poco a poco del Señor. Hay plagas que nos quieren hacer que nos sequemos en la misma, estando conectados del mismo árbol. No permitas. Deja que el labrador trabaje en ti. Deja que el Señor trabaje en ti. Deja que el Padre, a través del Espíritu Santo, siga haciendo la obra en tu vida. No dejes que tu corazón se endurezca.
No dejes que tu corazón se haga indiferente. Deja que Dios siga limpiándote. A veces no es fácil, a veces duele, a veces no nos gusta lo que el Señor quiere hacer en nosotros, pero es lo mejor. Y va a llegar el punto en que estemos delante del Señor y podamos ver los resultados de todos esos frutos que tú diste para gloria del Señor, para glorificar al Señor, aquello que puedas presentar delante del Señor, aquella bienvenida que el Señor te va a dar cuando esté en su presencia. Bienaventurado, buen siervo y fiel. Bienaventurado, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Querido hermano, Dios quiere cristianos que estén día a día dando frutos. No importa la situación, no importa las pruebas, las luchas. Él desea que llevemos fruto. ¿Tú quieres glorificar al Padre? No deje de dar frutos. Sigue dando frutos. Padre, por favor, bendice tu palabra. Ayúdanos, querido Señor, que podamos, Dios mío, cada día, no solamente recibir, sino que nosotros estemos dispuestos a ser igual, a dejar que tú nos moldees, a que nos cambies y que nuestra vida sea igual a la vida que anunciamos. Que nuestra vida sea igual como cristianos, ser como Cristo cada día. Desear de todo nuestro corazón ser como Jesús. Hablar como Jesús. Ir a los lugares donde Jesús iría. Estar dispuestos a dejar cosas que Jesús no haría. Y pensar cada día si esto le agrada al Señor. Yo quiero parecerme a Jesús. Ya no quieras parecerte al mundo. Cuando te vean y digan, este es cristiano o no es cristiano, que no se confundan si tú realmente eres o no eres. Un árbol de naranjo, sus ramas se van a conocer que son del naranjo. Un árbol de limón se conoce que sus ramas son de limón. Un cristiano tiene que dar a entender y a conocer al mundo de que es de Cristo y que permanece en Cristo. Y que Él es una rama, un pámpano de la vid verdadera que es Jesús. Y que no traiga confusión a los demás que si eso no es. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Solamente a tener abiertos nuestros oídos, nuestros corazones. Y no huir, sino hacer frente cuando tú nos desafías, cuando tú nos reprendes, cuando nos exhortas. Y estar dispuestos a decir, Señor, cámbiame. Yo estoy fallando en esta área. Yo quiero que me cambies, yo quiero que me transformes. Yo estoy dispuesto, Señor, yo lo deseo de todo mi corazón. Yo no quiero seguir fallándote. Yo no quiero seguir haciendo lo que no te agrada. Señor, yo quiero parecerme a tu Hijo Jesús. Ayúdame. El cristiano, hermanos, verdadero, no va a cerrar, ¿verdad? No debe cerrar su corazón. No debe cerrar tu corazón al Señor. Porque te secarás, y eso Dios no quiere. Y eso tampoco es bueno para ti. Y eso no trae buenos resultados. Eso no trae buenas, ¿verdad?, consecuencias. Dios quiere que estemos verdes y dando frutos. Gracias, Padre. Por favor, siga obrando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.